No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Cristo, más adelante Él lo dice, Él es el camino. Quise comenzar con este texto para compartirles. En este culto buscaremos el rostro de nuestro Señor en oración. Hablaremos con Él para pedir que nos bendiga, que nos cuide, que nos proteja, para pedir por trabajo, por restauración de relaciones familiares, por lo que usted quiera que pidamos. Si usted gusta, puede mandar sus motivos de oración al Face de la iglesia o al de un servidor o a mi WhatsApp, si usted gusta. La mayoría de los que reciben el devocional con el Paz tienen ese teléfono y pueden escribirme. No en el grupo, pero sí en el teléfono personal y lo consideraremos esos motivos de oración. O ahí en su caso usted puede orar al Señor también cuando sea el momento de la intercesión. Estamos aquí para hablar de Dios, para buscar a Dios, de hecho para hablar con Él y para dejar que nos hable por su palabra. Amén, amén. Qué precioso salmo, el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Unas declaraciones que hace el salmista que nos motivan también como él a tener una perspectiva de bendición en todo momento de nuestra vida. El poder contemplar, no importa el panorama que tengamos, la bendición de nuestro Dios, mis amados hermanos. Es nuestro culto de oración de miércoles y me da mucho gusto poder compartir también con ustedes, junto con mi esposo, este tiempo de orar, de hablar con nuestro Dios. Y muy especialmente quiero dirigirlos en este momento a tener un tiempo de orar dando gracias a Dios, haciendo oraciones de gratitud por todo lo que Él nos ha dado. Así como hizo David en este Salmo 23, que hagamos nosotros también este ejercicio de pensar en todas las bendiciones que tenemos en este momento. Les quiero compartir un testimonio hermoso de una hermanita de nuestra iglesia, la mamá de una familia de Oreb, mamá grande, le decían a mi amada hermanita, y pues cuando falleció, los hijos empezaron, las nueras también pues a ver las cosas de mi hermana, a acomodar sus cositas que había dejado allí, y encontraron una cajita de la cual ellos no tenían conocimiento que existía. Era una cajita de los agradecimientos. Y era algo hermoso que hacía mi hermana, porque ella fue llenando esa cajita de papelitos, donde ella escribía gratitudes a Dios. Por un largo periodo de tiempo de su vida, ella estuvo allí anotando gratitudes y gratitudes que tenía para el Señor, cosas que le acontecían durante el día, como algunas simples, como gracias a Dios porque mi nieto hoy me invitó a un helado, así como cosas grandes, importantes de su vida que ella le agradecía al Señor. No sé, a mí se me figura que hasta podemos hacerlo como una práctica en este tiempo de cuarentena de nuestras familias cristianas, especialmente nuestras familias de Oreb, que nos diéramos a esta tarea de hacer una cajita de las gratitudes o un botecito, no sé, en algún lugar donde nos pusiéramos todos los miembros de la familia, tal vez en la noche, al finalizar un día, a escribir gratitudes, bendiciones que el Señor nos dio. Tal vez vamos a escribir cosas simples como que nos comimos un delicioso pastel de chocolate que hizo mamá ahora ahí en el encierro, o cosas tan especiales como que pudimos servir al prójimo, no sé, hoy le compartí algo a alguien que estaba necesitado, o, o bueno, pues poder decir gracias a Dios porque me ha librado de la enfermedad o porque a un enfermo el Señor me está sosteniendo. Que hagamos un tiempo, una dinámica de gratitudes al Señor. Ahora mismo yo le invito, mi hermano, que ahí donde está usted sentado, del otro lado de la computadora, del teléfono, no sé cómo está escuchando esta transmisión, piense, este día, ¿por qué le puedo agradecer a mi Señor? ¿Qué me ha dado mi Padre bueno, mi pastor que me bendice, que me rodea de cosas tan hermosas, detalles que a veces ni siquiera percibimos y cosas grandes tal vez que ha hecho hoy Dios en tu vida, mi amado hermano?
Piensa en ese amor que tenemos del Señor. Mi esposo me está poniendo aquí un ejemplo de una cajita. Ay, este está muy pipiris nice, pastor. Miren nada más su cajita de bambú. A lo mejor es muy chica, pastor, porque hay que llenar, ¿verdad? Es que escribo con letra chica. Es que él escribe con letra chica, dice. Hagamos esto, pues si lo quieren escribir, si no, de todos modos, que tengamos en nuestro pensamiento esta perspectiva de gratitud por la bendición que Dios nos da. Él está al control de nuestras vidas y aunque las circunstancias se vean así como revueltas, como amenazantes a nuestro alrededor, nuestro Dios está con nosotros y tenemos mucho que agradecerle. Bendiciones. ¿Ya pensó en alguna gratitud en este momento, hermano? Pues vamos a inclinar nuestro rostro a orar y darle gracias a Dios juntos. Gracias, Padre, Padre bueno, porque tú estás con nosotros. Señor, tú eres más grande que cualquier crisis, que cualquier condición, Señor, a la que nos veamos sometidos como seres humanos. Gracias, Señor, porque tus hijos, aunque vulnerables, en tus manos somos fuertes. Estamos sostenidos por ti, Señor. Y sabemos que nada nos faltará, Señor. Y que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros, mi Padre. Nos sostenemos de tu mano, caminamos así, Señor, en medio de lo que sea, en gozo, en paz, en confianza, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque sé que estás con cada uno de mis hermanos de mi amada iglesia Oreb. Estamos agradecidos porque sé que tú vas a proveer todo lo que haga falta en cada hogar, Señor. Sé también, mi Señor, que tú serás escudo alrededor de mis hermanos y les protegerás. Mi Padre, te pido que alguno que esté enfermo o que sea tocado por la enfermedad, Señor, que tú lo sanes. Ahora mismo, Señor, pedimos por los enfermos y pues ya sabemos que en gratitud también tú estás ahí con ellos, porque tú estás con nosotros, Señor. Nada nos faltará. Gracias, Padre. Gracias por Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Siempre es bueno recordar quién es aquel a quien solicitamos en oración, milagros, bendiciones. Siempre es bueno saber quién es aquel a quien agradecemos. Es el Dios eterno, el Todopoderoso, el que de la nada hizo todo lo que hay. Los seres humanos nos creemos creadores cuando hacemos una pintura, una escultura, una obra literaria y decimos el creador fulano de tal, pero la verdad es que no somos creadores. Los seres humanos solamente agarramos lo que Dios creó y le ponemos otra forma. Somos formadores o algo así, o reformadores de las cosas que Dios hizo. Y el único que llama las cosas que no son como si fueran es Dios, el Todopoderoso. Y a Él clamamos, a Él seguimos, con Él estamos seguros. Por eso cuando venimos ante su presencia, con angustias, con dolores, con nerviosismo, porque hay peligro y está en riesgo la salud y la vida de nuestros seres queridos. Entonces debemos recordar a quién le cantamos, el Todopoderoso, el Eterno Señor, ese que hizo todas las cosas, el que le dijo al mar, cállate y se cayó, al que le dijo a Lázaro, ven fuera y salió, y recuerdan lo que decimos, eso lo dice un teólogo de la antigüedad, dijo Lázaro, ven fuera, aunque no era un panteón, en aquella época no había panteones, así como que muchas tumbas y muchos cuerpos de difuntos, no, en aquella época era una sola cueva, un solo cuerpo ahí sepultado, pero dijo Lázaro, y uno dice, ¿para qué dice Lázaro si ya no hay otro más que ahí? Bueno, porque si no dice Lázaro, despiertan todos los muertos de la historia de la humanidad, que debieron ser miles para entonces, y resucitan todos, porque Él es todopoderoso. A Él cantamos, a Él justamente adoramos, a Él pedimos, a Él le agradecemos todo lo que nos ha dado y a Él le solicitamos también milagros. Vamos a orar. Ya oró mi esposa por salud, por bendiciones. También la idea era dar gratitud y dimos gratitud también al Señor por lo que ya nos ha dado. Pero ahí en su casa, hermano, o ahí en donde usted está en su oficina o en el metro, yo no sé, a lo mejor algunos están conectados al audio solamente y van escuchando el culto, pues le propongo que oremos al Señor y que nos pongamos en sus manos otra vez. Señor Santo, aquí estamos. No hay mejores manos, Señor, que las tuyas. A ti acudimos, Señor, y sabemos que eres todopoderoso, que nada te dice que no a ti, porque eres el grande, el creador de todo cuanto existe. Y por eso te adoramos, te bendecimos
Y además nos refugiamos en ti, Señor, porque además de todo sabemos que nos amas y sabemos que tienes gracia para nosotros, que no nos tratas conforme a nuestras iniquidades, sino conforme a tu justicia, tu gracia, tu misericordia. Bendito seas. Sigo bendiciendo a tu pueblo, Señor. Protégenos, por favor. Protege a los ancianos. Protege a los niños. Bendice a los hermanos de otros países que sabemos que están enfermos, que han sido tocados por esta pandemia y que están viviendo momentos difíciles. Algunos sin muchos síntomas, pero preocupados de no contagiar a su familia, y algunos sí en terapia intensiva, luchando entre la vida y la muerte. Dios santo, ten misericordia de nuestros hermanos y amigos. Y bendice a cada hermano aquí, Señor, algunos que trabajan justamente en la calle, que venden o hacen cosas de servicio para otras personas y que en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de estar recluidos, no están teniendo trabajo. Por favor, Señor, bendice a nuestros hermanos y hermanas en esta circunstancia. Y bendícenos a todos, Señor, también para bendecir a los más desamparados, a los pobres, porque si todo el mundo se va a meter a su casa, Señor, ¿dónde se meterán los niños en casa? Los que ven en situación de calle. Ayúdanos, Señor, también a ser como tú, misericordiosos, y compartir con ellos también la vida y todo lo que significa la vida. Bendícenos, Señor. Bendice a hermanos y hermanas ahora mismo enfermos o con cuestiones de trabajo, economía. Señor, nos ponemos en tus manos benditas. A ese hermano o hermana que está pensando justamente en algo en particular, te está hablando. Señor, yo intercedo por él, por ella también, y te pido que le bendigas. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ¿qué les parece? Sí, sé que no estamos así juntos físicamente, geográficamente estamos separados, pero me gustaría que pensáramos en textos promesa, textos en los cuales usted y yo nos basamos para buscar a Dios. En el Beni Divet, los que son de Oreb y han tomado el Beni Divet, saben que cuando estudiamos la primera lección del Beni Divet, módulo 1, lección 1, aprendemos acerca de la palabra de Dios que debe ser oída, leída, estudiada, meditada, memorizada y aplicada en la vida. Y también decimos que los textos bíblicos pueden ser como las manzanas, te lo comes tal cual, como las naranjas, tienes que pelarlo, como las papas, tienes que cocinarlo, como la carne, tienes que hacer todo un platillo para poderla hacer parte de tu vida. Pero también dijimos que hay textos como las vitaminas. ¿Y cuáles son esos? Los que me sé de memoria, los que están en mi mente y los puedo decir. Le convoco a que digamos algunos textos. Mi hermana Yani, ¿me ayudas con eso? Hazte para acá, por favor. Y vamos a decir algunos textos bíblicos de esos vitamínicos, de esos de aliento, de esperanza, de fortaleza, pero que los sabemos de memoria. Sé que usted puede buscar ahorita en la Biblia y encontrar muchos textos, pero le pido que esos que traemos en la mente, que son parte de nuestra vida, se han hecho nuestras declaraciones de fe verdaderas. Y entonces, ¿qué tal que decimos algunos? Hermana Yani, ¿quieres comenzar? Sí. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciéndome, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Amén. Perdón, esa palabra. Te prolongué mi misericordia. ¿No es maravilloso? Ya de por sí la misericordia es maravillosa. Y luego la prolongó el Señor. O sea que la misericordia de Dios no tiene fecha de caducidad. Es para siempre. Pero ¿y si yo me alejo? ¿Pero y si yo hago esto? Te prolongué mi misericordia. O sea, más allá de la fecha, que no hay. ¿Tienes otro, hermana Jenny? Sí. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Y después de un versículo viene otro que dice, te sostengo con mi mano derecha. Me encanta eso. ¿Tiene uno usted, hermano? ¿No lo manda? Dígalo ahí en su casa. Yo tengo otro. Sí, otro. Sí, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Y tengo otro. Otro. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Amén. Y seguramente ahí el niño, la niña en la casa están diciendo, yo papá, yo mamá, yo también, qué lindos, preciosos. Y así está sucediendo, qué lindos. Un abrazo, besos para esos niños que saben textos bíblicos. Y sé que algunos están diciendo orad sin cesar, o así
En paz me acostaré porque Asimismo asimismo dormiré, porque dormiré solo porque tú me solo tú haces vivir me haces vivir confiado. confiado. Perdón. Jehová es Pero, mi luz y mi salvación, ¿de ¿de quién quién temeré? temeré? Jehová, fortaleza mi vida, ¿de quién atemorizarme? O el Salmo 23, que ya no lo debemos saber de memoria para esas alturas, después de 5 sermones. Pero qué bueno que ahí en casa estoy confiando en que ahí en su casa están repitiendo textos y no está haciendo un chipi chipi, sino un chubasco, una tormenta de textos bíblicos, de esos de esperanza, de aliento, de fortaleza. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Y luego, si está ahí mi hermanito precioso, hijo de Merari y Calixto, Esteban. Esteban, después de decir esos textos bíblicos, Esteban nos dice, tons. Tons. O sea, esa es una frase de nuestra iglesia, hermanos. Porque si Dios es grande, es todopoderoso, si hay alguien que me escucha cuando oro, tons, la Amén. idea es entonces, confiemos en Él, confiemos en Él. Por eso este no es un culto para hablar del coronavirus, es un culto para hablar del Dios todopoderoso que hizo nuestras vidas y nuestros cuerpos, estos que son templo del Espíritu Santo. Y estamos confiando en Él, quien nos cuida y nos protege. ¿De Amén. acuerdo? Debo decirles que me mandó un texto bíblico, justamente Esteban. Me acordé ahorita que también Constance es experta en decir tons, otra Sí. pequeña niña preciosa. Pero mire lo que me mandó Esteban, es su texto favorito. Dios es mi luz y mi salvación. No tengo miedo, Dios es mi fuerza. No tengo miedo. Salmo 27, no. Ay, mi amor. Tons, Hermoso. Constance. Tal vez allá desde su casa Hermoso. le está contestando eso y él también, este pequeño precioso que se aprende de memoria esta frase. El gozo de la riqueza espiritual. Para los que no son de nuestra iglesia o los que son de Oré, pero no van los miércoles regularmente a la iglesia, al templo, me refiero a la reunión, a las instalaciones base para escuchar la palabra del Señor y sé que es porque es imposible para ustedes, están en trabajo, llega tarde, lo que sea, no hay exhortación aquí al respecto. Yo sé que algunos no pueden hacer eso, no pueden ir a ese culto, pero para los que no son asiduos al culto de oración, quiero decirles que en los cultos de oración de miércoles, además de orar, dar gracias al Señor, sí meditamos en la palabra del Señor, brevemente, pero meditamos en la palabra del Señor y hemos estudiado el pasaje, perdón, la carta de Pablo a los filipenses. Y así, texto por texto, en algunas ocasiones 2 versículos, en algunas ocasiones un solo versículo, pero estamos estudiando justamente eso, la carta de Pablo a los filipenses. Y el día de hoy nos corresponde estudiar Filipenses 4, 19 al 20. Es tal vez uno de los textos más famosos de la carta de Pablo a los de Filipos. Dice así el texto: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. De hecho, parecería el final de la carta, pero es, digamos, una doxología preliminar, porque después viene otra doxología, la doxología típica y clásica de una carta en aquella época, pero este es algo así como, sí, como una despedida del tema que Pablo ha estado manejando durante toda la carta. Le hemos llamado a esta carta el gozo de ser comunidad. El apóstol Pablo habla de gozo por todas partes y habla del gozo de tener hermanos, el gozo de tener necesidades, el gozo de tener cómo suplirlas, el gozo de tener quien ore por nosotros, el gozo siempre es la carta. De hecho, el apóstol Pablo dice en uno de los textos, tal vez claves para entender esto del gozo, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Si ya regocijarse es gozarse 2 veces, porque regocijarse, y luego dice otra vez digo regocijaos, pues es gozo, 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 4, ¿no? Es un tetragozo, algo así. Por donde quiera es la carta del gozo. Y el día de hoy nos habla del gozo de la riqueza espiritual. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y hay que notar que Pablo escribe esta carta a los hermanos de Filipos que parece que son su iglesia favorita. Al parecer son su comunidad favorita. Y él escribe esta carta en respuesta a una ofrenda que ellos le hicieron a él. Y debo decirle, para los que no van los miércoles, o si usted no es un asiduo lector de la Biblia y hoy nos está escuchando, debo decirle que el apóstol Pablo, para los que no lo saben, estaba preso. No estaba en Hawái, ni en Cancún, ni en las islas griegas,
ni en un crucero por el Caribe, descansando, colgando de una hamaca con un coco, con vodka. No, estaba preso. Aunque era preso domiciliario, pero estaba preso. Y desde ahí es donde dice, regocijados en el Señor siempre, otra vez digo, regocijados. Y la carta, al parecer, es la respuesta a esta ofrenda que ellos le hacen y él les escribe, que seguramente le escribió muchísimas otras cartas. Esta, gracias a Dios, se conservó y el Señor lo inspiró para que escribiera cosas que quería Dios que se perpetuaran en la palabra de Dios, santa palabra de Dios. Pero él estaba hablando en los versículos anteriores, por eso tengo que dar esta introducción, ha estado hablando de la gratitud que siente porque los de hermanos de Filipo se ocuparon de él y atendieron sus necesidades físicas, materiales. Y ahí de esa palabra es donde viene, mi Dios pues, o sea, por lo tanto, yo les digo, suplirá todo lo que les falta a ustedes conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Insisto, llegamos al final de la carta, pero no de nuestro estudio, porque aún hay algo que aprender de la doxología final. Sin embargo, en este breve párrafo tiene mucho que enseñarnos. El versículo 19 es otro de esos que debe ser memorizado por los creyentes de hoy. Supongo que usted se lo sabe y si no se lo sabe, le recomiendo que a partir de hoy sea uno de esos textos vitaminas para usted. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Se relaciona con todo lo que nos ha estado diciendo el apóstol en esta última parte de la carta respecto al compañerismo y el gozo de dar. Estudiemos detenidamente el pasaje y tomemos algunas decisiones. Primera enseñanza, gocemos la riqueza inagotable del Señor. Gocemos la riqueza inagotable del Señor. Directa y contundentemente, Pablo les dice, ningún cristiano se queda pobre por compartir, porque la riqueza de Dios es inagotable. El texto, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, está enmarcado en la gratitud que Pablo siente y la alabanza que lleva a cabo para los hermanos de Filipos por causa de su desprendimiento, de su capacidad de dar. Y entonces Pablo les dice, ¿qué creen? El que da nunca se queda pobre porque da. Al contrario, esa es riqueza que experimenta. Ahora bien, debemos entender algo. Este pasaje no es algo independiente y no debemos interpretarlo sin su contexto. El apóstol lo introduce en el contexto de la dádiva, es decir, en el compartir y satisfacer las necesidades de otro. Así que podemos decir, la riqueza inagotable del Señor está a disposición de quienes dan y comparten. No creo que sea una promesa para los tacaños. Perdón, pero yo no creo que esta promesa usted no la pueda agarrar y como si fuera magia, como si fuera una abracadabra, un conjuro, y decir, bueno, Dios tiene riqueza para todos sus hermanos. No necesariamente. El apóstol Pablo está diciéndole algo aquí a los filipenses. Y está diciendo a los filipenses por causa de lo que ellos han hecho, han sido, se han comportado por quienes son. ¿Y quiénes son? Hijos del Rey, discípulos de Cristo, que viven la bienaventuranza perdida del Señor. ¿Recuerdan? Lo estudiamos la semana pasada. En el libro de los Hechos aparece una bienaventuranza. El apóstol dice, como dijo el Señor, y dice, más bienaventurado es dar que recibir. Pero cuando nosotros vamos a los evangelios no encontramos esa bienaventuranza en Mateo capítulo 5, ni en 6, ni en 7, el sermón de la montaña. Y decimos, ¿dónde dijo Jesús esa bienaventuranza? Bienaventurados es más bienaventurado dar que recibir. ¿Cuándo dijo el Señor eso? Él dijo, bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, los que lloran. ¿Cuándo dijo eso? No sabemos. Pero inspirado por el Señor, el apóstol dice que el Señor decía eso, y debe ser cierto. Por eso se le llama esa la bienaventuranza perdida, porque no está en los evangelios, está en el libro de los Hechos. Pero más bienaventurados dar que recibir, ahí está la riqueza de saber para qué es lo que Dios nos da. La riqueza de saber que Dios no nos da solamente para que no lo comamos, también nos da para que lo compartamos con el que no tiene que comer. No solo nos da lo que nos da para que nos vistamos de eso, también nos da para que vistamos al desnudo que no tiene con qué vestirse. No solo nos da para que compremos casa y medicinas y hagamos carreras y estudios, también nos lo da para que compartamos con el que no tiene esas bendiciones y necesita de los brazos de Dios, de las manos de Dios y de la voz de Dios que le dice te amo y te tengo en mi corazón y aquí está lo que te quiero dar, pero ¿con qué brazos y con qué manos y con qué voz va a decirle Dios eso a un ser humano en la tierra? Si Dios es espíritu, ¿con qué brazos lo va a hacer? Con estos, con esos que usted tiene. ¿Y con qué manos? Con estas. ¿Y de dónde toma Dios? De aquí. Y ni modo que diga, le voy a prestar a Dios, por favor, todo lo que hay aquí, Él lo puso. Así es que en un sentido es de Él. Él hace lo que quiera con lo que tiene.
De esa riqueza habla Pablo en este pasaje. Por eso insisto, no podemos decir, así que podemos decir, la riqueza inagotable del Señor está a disposición de quienes dan y comparten. Esta no es una promesa para tacaños ni egoístas que no saben dar. Para recibir más bendiciones de Dios necesitamos desocupar nuestras manos y soltar lo que nos dio antes. Decía Facundo Cabral, mano ocupada, mano perdida. Cuando vamos con Dios a solicitarle bendiciones, debemos ir con las manos vacías. ¿Y vacías por qué? Porque compartimos las bendiciones de ayer, se las compartimos a otros. Entonces ya no tenemos, pero vamos por más bendiciones que vienen de Él. Cuidado con esa actitud mezquina de algunas personas. ¿Recuerdan la historia? Esta historia, déjeme, me estoy dando cuenta que en el libro, porque todo esto de estos estudios que he estado compartiendo en los miércoles, en realidad son parte de un libro que se llama El gozo de ser comunidad, que es un estudio así devocional de la carta a los filipenses. Pero aquí conté la historia de una manera particular, que seguramente la encontré así en algún escrito, la he contado de otro modo, pero déjeme contársela así de este modo. Esta es la versión de este libro. La tía Patty guardó unas monedas en el jarrón chino de la abuela. Pepito se dio cuenta de ello y decidió tomar ese dinero para comprarse unos dulces. Se acercó sigilosamente y metió la mano por el pequeño agujero del jarrón. La hizo chiquita la mano para poderla meter. Con su mano dentro del jarrón chino de la abuela tomó todas las monedas y cuando quiso sacar, la mano le resultó imposible porque su puño cerrado con las monedas adentro ya no pasaba por el pequeño cuello del jarrón. El agujero era tan pequeño que la mano hecha puño no podía salir, rompió a llorar y finalmente fue sorprendido en su fechoría por toda la familia. Lo agarraron con las manos en la lana, no en la masa, sino en el dinero. Hubiera podido sacar la mano, pero él quería las monedas y a causa de ello fue disciplinado. Moraleja: aquel que agarra las cosas materiales demasiado fuerte, tarde o temprano es sorprendido por su maldad. Hay que soltar las cosas para recibir las riquezas celestiales. Así cada vez que tengamos la oportunidad, compartamos con otros y descubriremos que seremos más ricos cada vez. Y les quiero decir algo entre paréntesis. Estuve luchando todo este día para saber qué iba a compartir con ustedes. Y no tenía por qué luchar porque hace tiempo que Dios nos indicó a ustedes y a mí, porque los que van los miércoles votamos, les propuse, ¿qué libro estudiamos? Y puse varias opciones y me dijeron Filipenses. Y entonces decidimos estudiar Filipenses y juntos estamos estudiándolo. Así que no tenía por qué haber tenido lucha, pero tenía lucha porque vivimos un tiempo difícil ahora mismo, porque estamos recluidos, estamos en cuarentena. Y entonces yo decía, a lo mejor debo predicar otra cosa. Pero llegué a la conclusión, está lleno el internet de eso. Está lleno, es más, hay un individuo por ahí que anda vendiendo gel antibacterial ungido. Imagínese. Y dice, voy a ungirlos a todos para protegerlos contra la epidemia. Y incluso hizo unos botecitos chiquitos. Y cuando la gente empezó a acercarse porque pensó que se les iba, dijo, no, si no traen 1,000 pesos, no venga. Y yo, o sea, ¿qué es eso? Por eso dije, no vamos a hablar del virus, vamos a hablar del Dios eterno que vence cualquier cosa. Sí oraremos por la salud, por supuesto, y al final daré unas indicaciones con respecto a nuestros cultos y por qué no nos habremos de reunir físicamente, presencialmente, pero luché entonces por que les cambio de sermón, predico otro sermón, hago un estudio bíblico. Dios me habla todos los días y seguramente hubiese tenido muchas cosas que compartirles, pero Dios puso en mi corazón que sigamos adelante con la vida, que no detengamos nuestra vida. Y por eso no detengo el sermón que tocaba. Este es el que tocaba. En este texto íbamos. Justamente la semana pasada leímos el versículo anterior, o los versículos anteriores, y de ahí meditamos. Y este tocaba. Entonces puso Dios en mi corazón que no nos detengamos, que sigamos adelante y que hagamos todo aquello que los cristianos sabemos hacer, porque esto no nos sorprende a los cristianos. Varios de ustedes, mi esposa y varios otros han puesto en su face, en su muro, la declaración de Martín Lutero, cuando vivió una fiebre terrible que mató a miles de personas en su época, y él escribió lo que iba a hacer. Si voy a orar al Señor y voy a pedir misericordia, pero también voy a hacer lo que tengo que hacer, y es un ejemplo perfecto, contundente para nosotros. Es decir, la Iglesia de Cristo ha estado presente en las tragedias de la humanidad,
y ha sido mentora, ha sido pastora, la iglesia de la humanidad. Sigámoslo siendo, sigamos adelante, no nos detengamos, no dejemos de amar, no dejemos de ser buenos esposos, de ser buenas esposas, de ser buenos padres, sigamos adelante. Es más, si acaso seamos mejores, no solamente no nos detengamos, sino que seamos mejores, mejoremos. Y me parece que este mensaje, que es el que tocaba para hoy, también nos dice que es tiempo de dar. Siempre es tiempo de dar. Siempre. Siempre habrá personas más necesitadas que nosotros, con las cuales compartir. Hay que soltar las riquezas para recibir nuevas riquezas y para recibir riquezas celestiales. Así que cada vez que tengamos la oportunidad, compartamos con otros y descubriremos que seremos más ricos cada vez. El domingo pasado, nuestro predicador invitado, el hermano Elí, que les comparto que ya está en Estados Unidos, ya está en su casa, allá en la Universidad de Baylor, ya está cumpliendo con su responsabilidad de su trabajo. Él y su esposa Mariana, allá están bien. Pero él compartía, ¿no?, que cuando era joven, él dice que no es joven, pero no es joven, tiene 31 años, por favor. Y si ya no es joven, porque algunos piensan que después de 30, pues no es joven hace unos meses, pero él decía que cuando joven, cuando iban a comer, se juntaban la pandilla de jóvenes. Imagínense, en el restaurante eran un problema, siempre, en cualquier restaurante eran un problema, porque ahí vienen las personas que acomodan en las mesas y ¿cuántos son? 25 o 27. Es un problema, ¿no?, conseguir mesa para 27. Pero decía él que a la hora de pagar, siempre alguien se hacía pato. Y si alguien me está oyendo que no es de México, y hacerse pato es hacerse el oxiso. Hacerse el oxiso es, estoy diciendo puras frases, ¿no? Es hacerse el desentendido. Y había quien no daba lo que se comió. Y dice hermano Elí de manera muy chistosa, es que es imposible que alguien no se haga responsable del taco que se come. Y hasta decía que sabía quién hacía eso. Podemos aplicar aquel texto que dice que el que en lo poco es fiel, en lo mucho también es fiel. Y el que en lo poco es infiel, en lo mucho es infiel. Pero hay gente así, no sabe dar. Pero ¿sabe qué? No es que no sabe dar, ese no es el problema. El problema es que no sabe recibir. Porque más bienaventurado es dar que recibir, porque compartir vida con otros es experimentar las riquezas inagotables del Señor. Gocemos la riqueza que Dios tiene para nosotros, porque Dios tiene riqueza para nosotros. No se imagina cuántas bendiciones, cuánta riqueza se pierde una persona cuando no se atreve a compartir lo que Dios le dio. Gocemos la riqueza que Dios tiene para nosotros. Y en segundo lugar, gocemos la experiencia de estar en la presencia de Dios. De manera muy interesante, Pablo habla de las riquezas en gloria. El texto dice, una vez más se los leo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y en su doxología preliminar habla de la gloria eterna del Señor. Podemos entender una cosa. Cuando hacemos la voluntad de Dios y lo adoramos de manera práctica, nos trasladamos a la gloria de Dios, o mejor dicho, la gloria de Dios nos envuelve. Como cuando en el Antiguo Testamento la gloria de Dios, el Shekinah, le decían los hebreos, se manifestaba en el tabernáculo, una especie de nube que cubría. Algunos de los judíos se espantaban. Mejor, Moisés, habla tú con Dios, nosotros tenemos miedo, habla tú con Él. Y luego nos dices, ¿qué te dijo? Pero la gloria de Dios llenaba aquel lugar. De eso habla Pablo aquí. Cuando nos portamos como Dios se porta, cuando imitamos su actuar, experimentamos la gloria de Dios en nuestra vida. Desciende la gloria de Dios. Sucede lo que el Padre nuestro dice, venga a nosotros tu reino. Y su reino sucede cuando se hace la voluntad de Dios aquí en la tierra, como se hace la voluntad de Dios allá en el cielo. Para probar esto, leamos esta palabra. Voy a leerles Mateo 25, 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25, 34 al 40. ¿Está claro? Cuando compartimos vida, la presencia del Señor se manifiesta de manera especial. Me parece que a eso también se refiere
allá la gran comisión. Lo he explicado, los que son miembros de Oreb lo saben esto de más, si es que algo se puede saber de más. Pero ¿se acuerdan lo que enseño yo de Mateo 28, 18 al 20? Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y luego le dice cómo: bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero estoy seguro que la mayoría de los que me están oyendo, muy pocos bautizan a otro. Muy pocos han bautizado a otro, del verbo tomarlo y sumergirlo en el agua. Estoy seguro que la mayoría de los que me escuchan ahora mismo no lo han hecho eso nunca en su vida, porque eso en la mayoría de las iglesias evangélicas regularmente lo hacemos los pastores. Es una responsabilidad que la iglesia otorga a los pastores. Entonces, como un creyente común que no es pastor, o un creyente regular, bendito creyente, sacerdote del reino, ¿cómo hace él, ese creyente, para cumplir la gran comisión? Y yo lo he explicado varias veces. En virtud de que Dios está con nosotros, está con el creyente, con usted, conmigo, el Dios Trino está con nosotros, el Padre está conmigo, el Señor Jesucristo está conmigo, el Espíritu Santo está conmigo. Es que cuando yo voy al trabajo, voy a una fiesta, voy a una reunión de cualquier tipo, sumerjo a las personas ahí en el amor del Padre, en la gracia del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Por nuestra presencia sumergimos, porque bautizar significa sumergir, llenar. Como cuando una hermana muy perfumada, de esas que se echan todo el litro, llega a una reunión, nos bautiza a todos en Chanel número 5, ¿no es cierto? Nos bautiza a todos en Avon, no sé qué sabores habrá, olores de Avon, nos bautiza a todos, y al rato todos andamos oliendo igual, a flores de mayo, o yo qué sé. Y aunque seamos hombres, olemos, y si nos da un abrazo la hermana y un beso en la torre, ya olemos por 3 días, porque nos sumerge a todos en lo que trae. Así el cristiano trae el amor del Padre, la gracia del Hijo y el poder del Espíritu Santo en su vida, y donde entra la gloria de Dios inunda a todos. Eso es lo que dice el apóstol. Gocemos la experiencia de estar en la presencia de Dios. Gocemos la riqueza de la presencia de Dios. Mire, le leo una vez más el texto famoso es el 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Pero luego dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos habló de las riquezas en gloria, y luego nos habla del Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos, y luego dice amén en una especie de doxología preliminar, porque insisto, Filipenses no acaba aquí, todavía tiene una doxología más. Y gocemos la experiencia de estar en la presencia de Dios. Les recomiendo, en los miércoles muy a menudo dejo tareas, porque es como estudio bíblico, y les dejo la siguiente tarea. Tratemos de aprender de memoria el versículo 19. Dios fue suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En segundo lugar, le dejo una tarea. Tomemos la decisión de compartir en proporción a lo que Dios comparte conmigo. Y alguien escribió por ahí que a Dios nadie le gana a dar. Cuando se trata de dar, Dios, en serio, es dador. Y si no lo hemos hecho antes, pongámonos a cuentas con Dios entonces. Pidámosle perdón porque no hemos compartido lo que nos ha dado. Entonces, si decidimos hacerlo así, dispongámonos a disfrutar de una vida llena de la presencia de Dios en nuestra existencia. Tal vez por eso a algunas personas se les nota que no está la presencia de Dios en sus vidas. Se les nota en su carácter, en su forma de ser. Ni la gracia del Hijo ni el poder del Espíritu Santo en sus vidas está, porque son personas materialistas, solo piensan en sí mismas. Pero aquí Pablo está felicitando a unos hermanos lindos, a los que aparentemente ama más que a otras iglesias. Aparentemente hasta los de Corinto están como celosos, lo vimos la semana pasada, están como celosos, y por eso Pablo les tiene que escribir una carta de exhortación. Pero quiero experimentar las riquezas de la gloria de Dios en mi vida, compartiendo, siendo bendición a otros, siendo esperanza a otros, incluso siendo recurso para otros. Entonces prepárese para grandes y hermosas bendiciones. Déjeme sacar aquí a colación otra enseñanza de nuestro material de discipulado en la iglesia, discipulado básico, cuando decimos en la lección de que se murió el mar muerto. ¿Recuerdan? De que murió el mar muerto, porque está muerto, de algo se murió, ¿no? Si se murió, ¿quién lo mató? Por favor,
que lo agarren, que lo apresen. ¿Quién mató al mar muerto? No, no hay delito que perseguir. Se suicidó, él solito. Como decía un amigo mío, se automató. El mar muerto está muy por debajo del nivel del mar. Usted sabe, se mide el planeta Tierra a cierta altitud con respecto al nivel del mar. Pues el mar muerto está por debajo del nivel del mar. De tal manera que sus aguas, de hecho ahí cerca del mar muerto hay mucho calor porque está demasiado bajo. Resulta que unas aguas que riegan el mar de Galilea, pero cuando llegan ahí al mar muerto se internan ahí en esa bajura de la geografía y no pueden salir las aguas, no salen a ningún lado. Y a raíz de tantos años y años, siglos, de filtrarse el agua por el subsuelo, se ha quedado la sal en el agua y es una agua densa, nadie se puede ahogar ahí. Que el agua del mar mismo, del mar, del océano, es más salada que la del océano, de los océanos que conocemos. Así es que ¿de qué se murió el mar muerto? De no compartir sus aguas, de atesorarlas para sí mismo. Y de tanto atesorar se llenó de sal, más sal de la que debe tener, y se murió. Así es que no comparte una sonrisa, un saludo, un abrazo. Bueno, el día de hoy no comparte abrazo, por favor. Solamente por este tiempo. Cuando pase la cuarentena, entonces sí, abrazos y besos otra vez. Pero el que no comparte vida, y en ocasiones compartir vida también significa compartir un taco, una torta, un platillo, unos chilaquiles, unas arepas, como dice Santiago Benavides, ¿cómo le llaman? Al que no es pozole, ¿cómo le llaman? Sancocho, un pozole, un menudo. No solo amor y esperanza y aliento y sonrisa, también cosas palpables a experimentar las riquezas de Dios, que son la vida cristiana, son la vida como la de Dios. Portarnos imitándolo. Hasta donde podamos, somos imperfectos y no seremos como Él jamás. Fuera ahora en la tierra no lo lograremos, pero para allá vamos, allá apuntamos, nos esforzamos en ser como hijos parecidos al Padre. Señor Santo, nos bendice a mis hermanos y hermanas. Y en este tiempo, Señor, en este tiempo de pobreza en esperanza, de pobreza en fe, de pobreza en incluso material, ayúdanos a que tu iglesia, Señor, compartamos la riqueza de tu presencia, compartamos la riqueza, Señor, de esa maravillosa experiencia de compartir la vida y todo lo que involucra la vida con las personas menos afortunadas. Bendícenos para bendecir a otros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pues ahora quiero decirle algo muy importante. Nuestros hermanos de finanzas y tesorería de la iglesia me mandan el número de cuenta de nuestra iglesia por aquello de los que pues no estamos yendo al culto, no estamos asistiendo presencialmente a la reunión y de experimentar la bendición, el honor que significa dar para la obra del Señor. Entonces nadie debe quedarse sin esa bendición y por eso le voy a decir el número de cuenta. Por supuesto que todo esto está en la página de la iglesia. Incluso en la página de la iglesia hay, para los que saben eso, está el código CODI del Banco de México y está ligado a la cuenta de Oreb y así se facilita la transferencia. Entonces ustedes, los que saben qué es eso, saben, en la página está, se lo voy a dictar. Dice así, 044 18 000 10 35 53 25 67. El titular de la cuenta es la Iglesia Bautista Oreb de México DFAR. Así se sigue llamando la iglesia. Así se sigue llamando la iglesia. Iglesia Bautista Oreb de México DFAR. No le hemos cambiado nombre porque eso se lo cambiaría Gobernación, no nosotros. ¿De acuerdo? Tome en cuenta eso. Usted que no es miembro de nuestra iglesia, usted que no es un de nuestra iglesia, tome en cuenta que somos como los de la televisión. Por Dios, no. Por favor que no. No tenemos nada que ver con eso. Esto es gratuito, esto es palabra de Dios. Esto es así. Los miembros de la iglesia, los miembros que nos creamos en Oreb, sabemos de nuestra responsabilidad, sabemos que lo que Dios nos da no es nuestro, es de Él. Sabemos lo que limosnas, lo sabemos bien. La mayoría. Todavía hay algunos que son de los que se cuelgan de la bendición y no son bendición. Sí, hay muchos que
que no saben dar y no disfrutan la dicha y la riqueza de la gloria de Dios, pero la mayoría sí lo hacemos. Y sabemos que es nuestro privilegio, nuestro honor. La gente ni exigimos a la gente que dé, de hecho le restringimos el dar. No cualquiera puede dar. Dios les bendiga mucho. Me informan también los tesoreros que después de hacer su depósito, si va a hacer un depósito porque quiere experimentar ese honor de miembro de la iglesia, que debe poner su nombre existe esa opción en el banco cuando usted hace un depósito de poner el nombre de quien lo está dando y pone su nombre, y además sería bueno que hiciera llegar ese recibo, una copia de ese recibo a la iglesia para que se contabilice entre sus diezmos, ofrendas, primicias. Tómelo en cuenta, y si no expliqué bien eso, usted puede ver la página de la iglesia y ahí hay instrucciones claras, o puede hablar a la oficina y puede saber de qué se trata. Quiero decirles que este asunto es importante, por eso la Comisión de Finanzas de la Iglesia quiere que yo lo comparta, porque tenemos 30 y tantos empleados de la Iglesia, la mayoría de ellos misioneros, pastores en Oriente, en Haití, en Honduras, en la Sierra Mazateca, en la Sierra de Puebla, en Tehuacán, en Tampico, en Querétaro, en diferentes lugares, personas a las que colaboramos en su sostenimiento para que sigan anunciando la palabra del Señor. Y es un honor poder participar con ellos en eso. Así es que espero que usted y yo sigamos siendo fieles en nuestra responsabilidad. Oremos para despedirnos. Señor Santo, bendícenos, bendice a tu pueblo. Te pido una vez más, Señor, que nos protejas y que estés con nosotros en cada momento y que alientes nuestra vida para seguir adelante a pesar de lo que sea que esté pasando. Que confiados en ti, Señor, no en las circunstancias, sigamos adelante. Pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas y te pido que ninguno sea secuestrado ni herido de muerte por la delincuencia. Y te pido que este virus, esta enfermedad, esta pandemia, Señor, no cause estragos en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra fe. Y si resulta que nos toca el cuerpo esta enfermedad, te pido, Señor, el milagro de que seamos aquellos de los que no sufrimos gran daño. Y te pido que no haya ninguno de este rebaño tuyo, Señor, que tenga una grave consecuencia. Cuídanos, protégenos y bendice a nuestro país, a nuestros gobernantes y a las autoridades para que nos guíen y para que hagan lo que corresponde. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.